Hola, mi nombre es Carolina Lovera Cruz, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Atlacomulco y actualmente me encuentro cursando el sexto cuatrimestre. Y bueno, en este video les quiero hablar acerca de la evaluación y el desarrollo del programa de ejercicios, cómo se va a desarrollar y los objetivos del mismo. Bueno, empezaré por explicarles cómo se va a evaluar y cómo se va a desarrollar el programa. Tenemos que, por entrada, el principal participante de esto va a ser el fisioterapeuta. Y bueno, ¿por qué el fisioterapeuta y no nuestro paciente? Porque el fisio va a ser quien va a tomar las decisiones eficaces basadas en los síntomas, en los signos y en las limitaciones que nuestro paciente va a presentar. Entonces, les voy a mostrar un esquema que especifica más o menos en qué consiste esto. Mira, de entrada, el fisioterapeuta va a evaluar las necesidades del paciente. ¿Cómo qué necesidades? Como las deficiencias, las limitaciones funcionales e inclusive algunas discapacidades. O, por ejemplo, la limitación para hacer un movimiento, ¿no? Entonces ya evaluar sus necesidades. Seguido de eso que sigue, pues va a desarrollar un plan. ¿Para qué va a desarrollar un plan? Pues en base a las necesidades del paciente va a desarrollar su plan. Seguido de eso, pues el fisio va a ejecutar el plan y después va a evaluar el plan. Entonces, no sé si me doy a entender. Va a desarrollar un plan en base a lo que tiene. Por ejemplo, no puede mover el brazo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a desarrollar un plan para que nuestro paciente pueda mover el brazo. Después, ¿qué va a hacer? Ejecutarlo. Ejecutarlo es para que nuestro paciente lo haga. O sea, él mismo lo va a hacer. Y una vez que lo esté ejecutando, va a evaluar ese plan. Va a ver en qué está fallando y en qué no. Y bueno, nosotros para la evaluación y desarrollo del programa tenemos una herramienta muy eficaz que es la historia clínica. La historia clínica se va a dividir en dos, en la subjetiva y en la objetiva. La subjetiva pues es, bueno, para que tengan una idea más clara a qué se refiere esta, pues va a ser más o menos a lo que nuestro paciente nos refiere. Por ejemplo, cuáles son sus síntomas, cómo es su dolor, sus antecedentes personales, patológicos y no patológicos. Y la objetiva, pues ahí vamos a hacer uso de nuestro ojo clínico, desde la inspección, en cómo llega nuestro paciente, si llega de pie, si llega en bipedestación, en sedestación, si llega con ayuda de alguien, etcétera, y observar su postura. Después vamos a pasar al apartado de provocación. En este apartado, ¿qué vamos a observar nosotros? Pues la amplitud del movimiento que el paciente tiene, la palpación, observar su piel, si hay presencia de dolor o su temperatura. Y finalmente, pues las pruebas neurológicas. Aquí podemos evaluar su capacidad motora e inclusive realizarle las pruebas de cada uno del par craneal. Y bueno, ahora les voy a hablar del apartado del desarrollo del plan de ejercicios. Y esta se va a empezar por la evaluación. ¿En qué va a consistir la evaluación? Pues vamos a identificar el diagnóstico de nuestro paciente, sus limitaciones funcionales o discapacidades. De hecho, lo que les voy a explicar es el mismo esquema que les acabo de explicar, pero se los voy a explicar más a detalle. Por ejemplo, en la evaluación del las necesidades de nuestro paciente, pues ya lo había comentado, sus disfunciones, sus discapacidades y etc. Y en el desarrollo del plan, pues para esto tenemos que tener claros los objetivos, pero ¿cómo los vamos a establecer? O sea, tenemos objetivos a corto plazo, a largo plazo y objetivos mensurables. Por ejemplo, a corto plazo, pues el paciente tiene que reflejar sus capacidades o sus destrezas necesarias para llegar a un resultado. En el objetivo a largo plazo, pues ya tenemos que lograr la independencia del paciente sin ayuda de algún familiar. Y el objetivo mensural, pues es el definir el tiempo de recuperación en el que y en el que nosotros queremos que se recupere. Y bueno, pues un plan adecuado tenemos que hacerlo también y obviamente pues observar que nuestro paciente tenga buena adaptación, su motivación, esta es muy importante tanto como la del paciente como la de nosotros, porque si no hay motivación por parte del paciente, nosotros no podemos realizar un buen trabajo aunque queramos. Y bueno, sobre todo, pues la capacidad del paciente de comprender y aprender, que entienda cómo se hacen los ejercicios y que él mismo ponga de su parte para que nosotros se nos haga más fácil ayudarlo a él y a ayudarnos a nosotros mismos. Y bueno, ahora sí, para desarrollar un plan, que es este apartadito, pues el fisio debe determinar los métodos terapéuticos que mejor le sirvan. No sé, pues siempre y cuando consideremos los medios con los que nuestro paciente pueda contar, claro, siempre y cuando considerando los medios con los que disponga.
y asimismo considerar pues las técnicas y las modalidades que cumplan el plan de tratamiento. Ahora, para la ejecución de nuestro plan, es este pequeño apartado, pues tenemos que ampliar el procedimiento y las técnicas que cumplan con el plan y logre los objetivos. O sea, para desarrollar esto tenemos que tomar en cuenta esto. Ahora, y finalmente, para evaluar el plan, pues el fisio ya debió haber dejado el programa de ejercicio y de haber revisado qué está bien y qué está mal realizado por el mismo paciente. Igual evaluar la educación del programa e identificar los objetivos que ya se lograron y los que faltan. Y por último voy a hablar acerca de los objetivos del ejercicio. Tenemos que tener en cuenta dos tipos de resistencia, la resistencia muscular y la resistencia física general. Por resistencia muscular vamos a entender que tenemos que la resistencia muscular va a ser la capacidad del músculo para contraerse repetidamente hasta que llegue a la fatiga. Y en la resistencia física general vamos a tener que va a ser la capacidad para mantener un ejercicio de baja intensidad por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, dentro de los objetivos tenemos que tener en cuenta dos parámetros muy importantes para el paciente, la movilidad y la flexibilidad. Por ejemplo, cuando un músculo se inmoviliza, por un periodo de cierto tiempo pierde flexibilidad, pierde movilidad. Entonces, ¿qué va a pasar con este músculo? Supongamos que mi bíceps está mucho tiempo así, por un determinado tiempo, así demasiado. Entonces, este se va a adoptar a la posición que ya tiene al músculo acortado y este acortamiento se le va a dominar como contractura. Entonces, dentro de esta contractura tiene que ver el tejido conjuntivo. ¿Por qué el tejido conjuntivo? Pues este es el que se va a elongar ante un estiramiento. Si yo hago un estiramiento, aquí actúa mi tejido conjuntivo. Y al igual que la piel ¿qué va a hacer? Pues va a ser quien va a limitar mi movimiento. No puedo hacer un movimiento de más sin que la piel me lo restrinja, porque para algo está el tejido conjuntivo y la piel. Y bueno, pues todo esto va a ser respecto a la flexibilidad, a cómo me estoy moviendo yo, cómo se está moviendo mi músculo y la flexibilidad. Ahora vamos a hablar un poco de la movilidad. ¿Qué tiene que ver la movilidad en los músculos? Bueno, pues esta va a ser de gran importancia porque si hay alguna restricción de movimiento en algunos de los componentes de la articulación, pues obviamente va a restringir nuestro movimiento y de esta forma no se va a realizar el movimiento adecuado, por lo cual pierde movilidad y flexibilidad. Pierde ambas, movilidad y flexibilidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de la estabilidad. ¿Por qué es importante? Porque es necesaria con las estructuras proximales. No sé, hablamos de estructuras proximales como la mano, los pies, los dedos. Y bueno, estas van a requerir de una movilidad adecuada. Supongamos que quiero tomar un vaso de agua. Necesito mi mano para poder tomarlo. A esto me refiero con que necesito una movilidad. Entonces, y en cuanto a la relajación, pues va a ser un esfuerzo consciente para aliviar la tensión de los músculos. Si yo tengo mucho tiempo en la mano, no sé, un lápiz así sostenido, ¿qué va a pasar? Mi músculo se va a cansar y lo que va a buscar es buscar la relajación. Entonces, lo que va a hacer mi músculo, pues va a ser soltar el lápiz y dejar la mano ahí, caída. Entonces, a esto me refiero un poquito, bueno, les hablo un poquito sobre el desarrollo del plan de ejercicio, sobre el objetivo del ejercicio y pues la evaluación y el desarrollo del programa de ejercicios. Y bueno, a continuación pues les voy a hablar de un poquito de los ejercicios de la amplitud de movimiento, del ejercicio resistido y del ejercicio aeróbico, también del estiramiento, pero les voy a hablar significativamente con algunos ejemplos de la vida cotidiana.